buenas noches. Saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, director y presentador de este espacio de servicio jurídico donde entre todos construimos el conocimiento. Aquí no se trata, como dicen los muchachos, de chicanear, de alardear de normas y no. Todos podemos aprender, no nos las sabemos todas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante y nos han pedido los televidentes frecuentemente que hablemos de eso, y es el divorcio. Porque en el divorcio hay a veces mucha informalidad, muchos aspectos que no se tienen en cuenta. Una cosa es la separación de cuerpos, me fui de la casa; otra cosa es la liquidación conyugal, qué pasó con el patrimonio; otra cosa es conciliar para divorciarme, y otra cosa muy distinta es lo contencioso, demandar cuando una de las partes no está de acuerdo. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos ayude a aclarar todas las inquietudes. Los invitamos para que nos llamen durante el programa y estén muy atentos a las causales y al procedimiento que se da en el divorcio. Doctor Gonzalo Parrado, usted siempre viene a hablar de visas, pero sabemos que es un experto también en el derecho de familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, y hoy vamos a manejar lo que me encanta, es esos mitos, tratar de explicar esos mitos que existen alrededor de un tema. Y en el divorcio, por desgracia, hay muchos mitos que no dejan, a veces cuando ya es necesaria tomar esa decisión del divorcio, cómo poder orientarlos de una manera que sea práctica, que ustedes entiendan y sobre todo que tengan siempre una asesoría especializada en ese tipo de temas. Un televidente nos llamó en el transcurso del día y nos preguntó lo siguiente, que él está casado, pero hace muchos años le dijo a la esposa: quédese usted con los bienes y con mis hijos, y yo voy a hacer mi vida aparte. Ya está el señor pensionado, pero lo hizo con el ánimo de que su familia no quedara desprotegida. Resulta que algunos de sus hijos se fueron a vivir con él, y él entonces ahora pregunta: sigue el vínculo matrimonial, pero hubo separación de cuerpos, más no la liquidación conyugal. ¿Qué debe hacer esta persona? Bueno, porque la esposa ya dice claro, que ya no quiere conciliar absolutamente nada. Primer gran mito: muchas parejas que se casan, recuerden que el matrimonio por la iglesia, estamos hablando del matrimonio católico, en este caso tiene igual de validez con el matrimonio que se realiza civilmente. La única diferencia es que luego de la ceremonia católica usted puede o debe inscribir ese matrimonio en una notaría, pero si no lo hace es igual de válido. Es diferente con otros matrimonios, en otro, el cristiano o el de otras religiones, que debe de hacerse aparte, es el matrimonio civil. Entonces existe un gran mito: listo, nos casamos y entonces no nos entendimos, igual como hizo el televidente, me voy, quédese usted con todo y chao. Y pasan un año, o 2, o 5, o 10, o 20. Exactamente. El vínculo no se termina. No ha desaparecido. No ha desaparecido. Muchos les pregunta a uno y dice muy olímpicamente: ¿y usted es estado civil? Separado. Le dice: separado legalmente. No, es que como yo hace 20 años no vivo con mi señora, ya, a mí me dijeron que es que ahí ya no había nada. Gran error. Primero, el divorcio es la única forma legal de terminar el vínculo, el divorcio. Porque obviamente hay formas naturales, que son la muerte, pero estamos hablando que en este caso el divorcio es la única forma legal de terminar con el vínculo. Por esa razón, si usted se fue, si se organizó con otra persona, tiene hijos con otra persona, sigue legalmente casado o casada. Y eso impone una cantidad de obligaciones y deberes. Por ejemplo, si el televidente que se fue se organizó de pronto con otra señora, tuvo hijos con ella, la señora también igualmente, pero subsiste la obligación entre ellos. Por ejemplo, ese contrato está vigente. Claro, ella puede demandarlo a él por alimentos, por ejemplo. Ella puede, si él fallece, recibe el 50% de los bienes que haya obtenido. Y mire, se separaron 20 años de hecho, o sea, de cuerpos, como se dice. Exactamente. Y el señor siguió consiguiendo sus bienes y le dejó todo a ella. Y lo puso, supongamos, a nombre de ella. El ejemplo, le puso los bienes, la casita que tenían y el carro lo puso a nombre de ella. Y él siguió trabajando y consiguió bienes. La señora vendió sus bienes. Y luego él fallece y su nueva compañera dice: bueno, pero es que todo esto que consiguió mi compañero lo hicimos estando en convivencia. Y el problema es que él ni se divorció, ni liquidó su sociedad conyugal. Entonces nadie sabe en qué momento empezó la construcción del patrimonio. No, el 50% es de su esposa, porque es que siguió casado. Entonces, nunca definió esa situación. Entonces,
Primer consejo que vamos a tener hoy en el programa. Si usted ya no convive con su esposa o su esposo, debe iniciar el trámite del divorcio. Y mira una cosa, Juan, muchas parejas o muchas personas llegan a mi oficina y dicen, es que como mi esposa no me ha querido firmar el divorcio, no lo he hecho. Exactamente. O es que mi esposo no me ha querido firmar el divorcio. Quieren. Primero, No quieren conciliar. obvio, para usted divorciarse no necesita la firma del otro. Cuando hablamos de la firma del otro es cuando usted quiere hacerlo de mutuo acuerdo, que es la mejor manera. Es la mejor manera. Por menos supuesto. costos, menos costo. Menos desgaste Si judicial. yo digo, en estos momentos la ley exige que tanto para el divorcio de mutuo acuerdo como el divorcio peleado o Que es la contencioso demanda. que llama, necesitan de abogado. Y mira que esa exigencia no es porque sí. Las personas podrían acudir de la misma manera que lo hacen cuando van a constituir una unión marital, de hecho la notaría, y decir, o como cuando se van a casar, es que a ti no te dicen para casarte que consigas un abogado. No, por supuesto que no. Pero si te dicen, si se va a divorciar, Pilas. tiene que tener un abogado. ¿Por qué? Porque es que el divorcio es complejo. Cambian los intereses. Obviamente, tú sabes con quién te casas, pero no de que quién te divorcias. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante contar con un buen Hacer abogado. las cosas bien. Exacto. Cuando ustedes tratan de hacer las cosas a la carrera o muy barato, todos vemos... O emocionalmente. Uno, y además a veces vamos al teléfono y vemos divorcios de 300.000 pesos, ¿cierto? Que ¿Eso qué seriedad puede Bueno, tener, por Dios? no, muy posiblemente sea un excelente abogado capacitado, pero obviamente usted no debe fijarse solamente en precio o que le ofrezcan una solución rápida. Búsquese un abogado especializado, por lo menos que conozca el tema. Claro. ¿Para qué? Para que le pueda contar esto que hoy es gratis para ustedes. Primero, si yo llevo más de 2 años separado de mi esposa o de mi esposo, de hecho, o sea, no vivimos, usted puede iniciar el trámite del divorcio por una causal, que es una causal objetiva. ¿Qué es eso de objetivo? No necesito probar que fue que ella era muy cantaletosa, que es que él era muy borracho, que es que él era muy maltratador. O es ¿Cuál que sería la causal de abandono? La separación de hecho por Ya más es. de 2 años. Es una causal objetiva. Ah, bueno. Los dos ya no viven juntos. No viven juntos, simplemente pasan 2 años. Ve, hoy estoy cumpliendo 2 años que me fui de la casa y ya no volví. Pero esos donde mi quienes esposa. conviven sin haberse casado. No. O también... Matrimonio. Matrimonio. Estamos hoy, la pareja que se casó. Pero entonces el señor que le mencioné ahora para irnos con Yolanda, que está esperando en la línea, entonces Él el puede señor que iniciar el dice que hace proceso de 30 divorcio. años... Por Ojo, eso. Ah, pero sin necesidad de tener la... No, tiene que... De tener que esté de acuerdo la Sí. esposa, porque es que la esposa está con No, los bienes y ella dice... No, yo simplemente, ¿qué dice? ¿Qué puede Ya, ya hacer el cree que los dos televidente? Llevo 20 años separado, Sí. o sea, necesitaba nomás 2 años. Simplemente va donde su abogado de confianza y ¿qué necesita? Presentar la demanda ante el juez. ¿Y qué le debe sí, hay que exponer? Señor hacerlo. juez, hace más de 2 años No no convivo. convivo. No tiene que explicar por qué. Ah, ya, no ni tiene que nada. buscar más pruebas, mejor dicho. Eso es lo ¿No? que usted quiere decir. Lleva 3 testimonios que digan, sí, me consta que no vive hace más de 2 años. O sea, la con ella. recopilación de esas pruebas es sencillo. Es así. sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Y mira, no necesita la firma de ella. Perfecto, excelente dato. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Yo le quiero preguntar una cosita al doctor. Doctor, yo hace 20 años que estoy separada de mi esposo. Fuera de eso, mi mamá me regaló una casa en el 3er piso. Pero yo tengo 2 hijas, pero él le he citado para que se separe de mí. Le he rogado pues que me divorcie. ¿Y no quiere? No quiere. Yo quiero preguntarle si él tiene derecho a la casa que mi mamá me dio. Bueno. Buena pregunta, doctor. Buenísima. Y Yolanda, te voy a contestar algo. Primero, tú eres específicamente ese caso que estaba contando. Miren que doña Yolanda, por ejemplo, no se ha podido está separada. Sí. Separada, pero no O divorciada. sea, el vínculo... Sigue Continúa. vigente. Y miren lo que ella nos dijo. No he podido hacerlo porque él no me quiere firmar el divorcio. Para nuestra televidente, el hecho de haber estado en estos momentos separada como lo está por más de 2 años, le da a usted la facultad, la habilita para que usted pueda, con un abogado de su confianza, demandarlo en divorcio por la separación de hecho de más de 2 años. O sea, no tiene que buscarlo para que firme. Ahora en el tema patrimonial, sí hay que mirar porque esto
es un tema que vimos en un programa antes. Muy delicado. ¿En qué momento entró ese patrimonio a la relación? Ella dice, mi mamá me regaló la terraza. ¿Y cuándo se la regaló? Entonces, primero, ¿cuándo se la regaló? Si se la regaló estando casada, hay que mirar si ese regalo fue mediante una compraventa, que muchas veces, desgraciadamente, las personas quieren evitar la donación y en las notarías les dicen, no, que va a ser una donación, haga una compraventa. Y no han dimensionado que cuando esa mamá o ese papá que le quiere regalar la terraza o el aire, como decimos, a ese hijo o a esa hija que se casó, le hace la compraventa. Inmediatamente eso ingresó en la sociedad conyugal. Claro. Entonces tenemos que mirar, en el caso de doña Yolanda, si fue un regalo o si lo hicieron como compraventa. Y segundo, si hicieron algún documento. ¿Por qué? Porque si fue de boca y los dos construyeron, lo que tiene el derecho es a las mejoras, no a la terraza. Al 50% del bien. Al 50% de las mejoras. De las mejoras. Bueno, tenemos más televidentes. Hay un televidente o una televidente que no se quieren identificar y eso es totalmente válido. Aquí respetamos esa decisión. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta o cuál es su aporte? Sí, buenas noches. Para preguntarle al doctor o que nos dé el teléfono de él, porque necesitamos, tengo una familiar que ya más de 20 años de separada del esposo, el señor convivió con otra persona y el ex pensionado, él ya murió. A ver qué tenemos que hacer para que esta señora, la familiar, tenga la media pensión de él, porque no queremos que le quiten la pensión entera a la otra señora y no la media pensión. Gracias, muy amable y feliz. Bueno, habría que revisar, que es un tema pues ya como de pensiones, habría que revisar el escenario de qué fue lo que pasó. Pues nosotros al final del programa están los teléfonos del doctor Gonzalo, también están los teléfonos de Teleantioquia, pueden marcar tal vez al 512-4084, doctor Gonzalo, pues mencione algún teléfono para claro que también... Sí, pueden comunicarse al celular 310-831-8482, porque además estamos ahora renovando nuestra firma y vamos ya para cambiar de sede, entonces pueden comunicarse al celular 310-831-8482 en Medellín. O si no alcanza a anotar el celular, pues de todas maneras nos puede escribir al correo del canal, de su caso en casa, y ahí con el mayor de los gustos podemos brindarle la información que se requiere. ¿Tenemos más televidentes? Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Marta, buenas noches. ¿Aló? Marta, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bueno, doña Marta, ¿cuál es su pregunta? Vamos a hacer una cosa, doña Marta. Al televisor vamos a disminuirle todo el volumen para que no se escuche un ruido que puede intervenir nuestra comunicación, si es tan amable. Sí, no, yo aquí ya tengo... ¿Ya? Yo ya le meto al televisor. Ah, bueno, bien, pueda con la pregunta entonces, doña Marta. Sí, yo es para preguntar. Yo conviví con mi compañero 8 años. Yo estoy ya con él, llevo ya separada más de 1 año. No vivo ya con él. Él me tiene en la EPS como su compañera, no me ha retirado. Yo adquirí en 1990 una casa. Yo quiero saber si falleciendo yo, él tendría el derecho. Excelente. Porque el patrimonio lo consiguió ella mucho antes de convivir con el compañero. En el caso de nuestra televidente, ella no está casada. Entonces, vamos primero a aclarar muy importante eso de la unión libre también. Exacto, no es matrimonio, es la unión marital de hecho. Entonces, en su caso, para que por favor también ustedes tengan muy en cuenta, cuando uno convive con otra persona que no tiene impedimento, ¿qué es no tener impedimento? Que no esté casada todavía, por ejemplo, que esa persona, si no está divorciada, por lo menos haya hecho la liquidación de la sociedad conyugal o la separación de bienes que normalmente conocemos. Entonces, dos personas, vamos a suponer que son 2 personas ya divorciadas o viudas que se unen para vivir y duran 8 años, como nos cuenta la televidente, y terminaron hace más de 1 año. Primero, cualquier derecho patrimonial relacionado con esa convivencia, usted tiene, o su compañero, 1 año para reclamarlo, que es diferente al matrimonio. Yo, casado, me separo de cuerpos, o sea, físicamente, pero no me divorcio, y duro 40 años. No hay una caducidad, una prescripción. No hay una caducidad. Porque el contrato permanece. Yo sigo casado hasta el momento en que me muera. Pero en la unión de hecho es distinto. Pero en la unión de hecho,
el día que su compañero dijo me voy o que usted lo sacó de su casa. Sí, vaya a verse las maletas o empaque la ropa en bolsas. O que se fue y no volvió. Desde ese día tienen un año calendario para hacer valer sus derechos. Si pasó ese año y no hizo valer derechos, no puede reclamar nada. Y entonces ya la señora, ¿cómo podría blindarse? Porque lo que le entiendo es que ella además, no quiere... en el caso de ella, que su propiedad la había adquirido mucho antes, no entra nada. No entra, no tiene derecho a nada. Si usted fallece, sus bienes le van a corresponder a sus hijos, no a su compañero. Es una buena pregunta, una buena inquietud la que planteó nuestra televidente. Vamos a ir a una corta pausa y seguiremos hablando acá del divorcio, las causales y lo que tienen que tener en cuenta, porque a veces cometemos muchas imprecisiones en ese sentido. Definitivamente este tema del divorcio es complejo y como dijimos, hay unas causales, hay unas circunstancias, hay un tema que es la conciliación, que es lo más indicado, conciliar. Lo otro ya es la demanda, que es un poco más dispendioso. Vamos con televidentes, con Carmen desde Barranquilla. Buenas noches. Buenas noches, señores. Muy agradecida por su programa. Claro que sí. Yo tengo 45 años de casada. Convivo con mi esposo todo el tiempo, nunca me he separado de él. Pero cuando nosotros nos casamos, él tenía su casa donde yo todavía vivo, actualmente vivo. Al fallecer él, bueno, él no ha querido integrarme en las escrituras. Él dice que, y yo he aportado aquí a esta casa, he construido algunas cosas. Mejoras y todo. Y yo le digo que hagamos la escritura a nombre de los dos. Pero él me dice que no, que la casa sigue siendo de él, que la casa sigue siendo de él. Al fallecer él, ¿qué podría hacer yo? ¿A quién le corresponde? Eso es una muy ¿A buena... mis hijos, a mí, o yo sí tengo derecho en esto? Muchas gracias. Doña Carmen en Barranquilla, muchas gracias. Doctor Gonzalo, ahí hay un enredo bueno. No es enredo. O suena como enredo. Suena como enredo y le voy a aclarar a doña Carmen. Primero, como su esposo adquirió esa propiedad antes de casarse, en caso que él falleciera, le correspondería a los hijos totalmente, completamente. Si no tuvieran hijos ustedes, a los hermanos de él. Pues estoy hablando de la edad, porque normalmente le correspondía a los padres, pero ya por la edad y por lo que nos contó ella, si no tuvieran hijos, a los hermanos de él. Y ella solo tendría derecho al 50% de esas mejoras que ella hizo, que ellos entre los dos hayan hecho. Supongamos, cogieron la casa antes de casarse y estaba en obra negra, como decimos. Exacto, la remodelaron. Los dos se casaron y entonces la revocaron, le pusieron ventanas, luego le echaron plancha. ¿A qué tiene derecho ella? ¿A la casa? No, a la mitad de esas mejoras. Y segundo, a la valorización. ¿Cómo así? Esa casa que él compró, vamos a suponer, por 1.000 pesos en esa época, y ahora esa casa es una casa que está valorizada, que ya por el frente pasó una avenida, que cerquita está el supermercado. Pasan muchas cosas. ¿A qué tiene derecho ella? Primero, se cogen esos 1.000 pesos. Mira cómo es la operación. Coge esos 1.000 pesos, se actualizan. Es decir, esos 1.000 pesos de esa época, ¿cuántos ahora? Eso se hace una fórmula matemática muy simple. IPC de ahora dividido IPC de esa época y se multiplica por el valor. Ya sabiendo, entonces vamos a suponer que esos 1.000 pesos de esa época ahora sean, vamos a poner un ejemplo, 100 millones de pesos. Pero es que la casa, si yo la voy a vender, esa casa me da 200 millones de pesos, un ejemplo. Sí. ¿Ella tendría derecho a qué? De esa valorización que sería de 100 millones, ella tendría derecho a esos 50 millones de la valorización. Ojo, no de la casa. Mira que trajimos el precio que le costó a este señor en ese año a hoy. Pero doctor Gonzalo, pero entonces una fórmula es cuando pase lo de, si el señor fallece, pues que ella renuncie a... Ella no tiene nada. No, que se vuelva, es que aquí hemos en algunas ocasiones hablado que entonces ella cambiaría la condición, ya no actuando como esposa o cónyuge, sino como al renunciar a los gananciales, pues entraría como si fuera un hijo más. A la porción conyugal. Exactamente. Ella puede, optar por la porción conyugal, que es, no quiero recibir nada de gananciales, pero es que ella no tiene gananciales. Entonces ella no va a renunciar a lo que no tiene. Renunciaría a los gananciales sobre las mejoras y esa valorización, y a cambio recibiría
un derecho como si fuera un hijo. Entonces, si tienen dos hijos, ella se contaría como un tercer hijo. Pero mi recomendación, doña Carmen, convenza a su esposo que le haga el 50% de esa casa o que le incluya a usted en ese patrimonio de una vez, pues es un testamento, y miremos que el testamento ya ahora varió y da mucha más amplitud. Pero lo vamos a hacer en otro tema. Porque ya cambió la cuarta de mejora. Ya antes era libre disposición, cuarta de mejora, ya es solamente ya puedo 50%. Exactamente, ya puedo disponer tranquilamente de mi 50%. Exactamente. Entonces él de una vez en un testamento dice, el 50% de mi casa es para mi esposa. Y se quitó ese problema de encima. Mira, vamos con más televidentes, que usted habla muy bueno, doctor Gonzalo, y aquí hay televidentes pendientes también. Claro que sí. Blanca, de San Antonio de Prado, muy buenas noches. Muy buenas noches para los dos, los felicito y quiero hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí. Mi cuñada tiene más o menos 30 años de no vivir con el esposo, pero no se ha separado legalmente. Grave. Ella hace un año compró una casa con la herencia que el papá le dio. ¿Él tendría derecho sobre esa casa? Buena pregunta. Muchas gracias. Entonces, miremos primero que cuando se dice herencia, tenemos que aclarar. Herencia es lo que recibo de mis padres cuando fallecen, es decir, mueren y yo recibo la herencia. O si mi hijo fallece y no tenía descendencia, yo como padre recibo herencia. Pero los padres, cuando dicen que reparten la herencia en vida, eso no es herencia. Porque entonces un papá dice, donación. Es una donación, o le hace la bendita compraventa y ya queda. Y se entierra el Pero cuchillo, vamos a suponer que en efecto eso fue una herencia, que el papá de nuestra televidente falleció y ella recibió un dinero de esa herencia. Correcto. Con ese dinero de esa herencia, ella compró una casa. Entonces, primero, cuando compró la casa, debía haber informado que el dinero con el cual lo está comprando es producto de una herencia. Entra el patrimonio de ese matrimonio que no ha... Y en la notaría deberían haber... ¿Cuál es el origen de los fondos? Eso le preguntan a uno. Una herencia. Entonces, de esa manera blindó. Pero si no dijo nada, ese bien que ya compró entraría en la sociedad conyugal. Le doy un consejo. Exacto. Todos los esposos pueden disponer de sus bienes cuando estén a nombre de ellos sin tener que consultar con el otro. ¿Cómo así? Si yo estoy casado y compro un apartamento y está mi nombre, yo puedo disponer de ese apartamento como yo quiera. ¿Cuándo no puedo disponer de ese apartamento? En el caso de la señora, ¿qué podría hacer? Uno, ¿cuándo no puedo disponer? Cuando está a nombre de los dos. Entonces, mi esposa y yo compramos un apartamento, ella tiene el 50, yo tengo el 50. Yo puedo vender mi 50, pero no el de ella. Segundo, cuando está afectado a patrimonio de familia o lo afectan a vivienda familiar. No se puede. Pero en este caso de nuestra televidente, ella puede vender ese apartamento o esa casa en cualquier momento. ¿Y el esposo no podría decir que la defraudó? No. ¿Por qué? Porque ya había entrado a la... La defraudación de la sociedad conyugal se da es cuando yo le digo a mi esposa, me voy a divorciar. Y mañana el bien vende todo. Salió. Desaparece, claro, Ahí sí hay una defraudación y el Código Civil impone una grave sanción. Ay, doctor Gonzalo, se acabó el tiempo. ¿Qué hacemos? Tipsito rápido para los consejos rapidito. Consejos rápidos. Primero, usted puede divorciarse y no liquidar la sociedad conyugal. Son dos cosas diferentes. O puede liquidar la sociedad conyugal sin divorciarse. Segundo, si va a buscar una causal para divorciarse, por favor, que sea específica. Y tres, ya hay muchos tipos de violencia, no solamente ir y el ojo morado, sino que hay violencia económica, hay violencia financiera, hay la infidelidad moral, que eso lo vemos en otro programa, si Juan Carlos me invita. Claro que sí, doctor Gonzalo Parrado, claro que sí. Muchas gracias al doctor Gonzalo Parrado, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, en la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, con toda seguridad, siempre te ven grande.